Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Agradecemos que estén aquí conectados. Antes de iniciar con la sesión, le quiero dar el micrófono a nuestra presidenta, la doctora María, que tiene una palabra para todos ustedes. Hola, buenas noches. Mucho gusto por de ver muchas caras. Gracias por conectarte a a estas sesiones. Ahorita por el chat les van a pasar el link para para la asistencia. Recuerden que ya las sesiones van a tener un aval académico al final del año. Hay que cumplir por lo menos con el 80% de las asistencias para que tenga su valor curricular. ¿Ok? Este logro se ha hecho en trabajo de todos y para todos también, entonces, y no sé, inviten a más personas que se quieran unir a Meyali también, para que tengan, pues, más beneficios de, para nuestras certificaciones o recertificaciones. Así que a cedo la palabra, Memo, para dar inicio con la sesión. Al final de la plática doy el resto de todos los anuncios parroquiales. Disfruten la Bien, plática. muy bien, muchas gracias, doctores. Pues bueno, buenas noches, sean todos bienvenidos a esta sesión mensual del movimiento Huayna Cay Ameyali. Nos da mucho gusto contar con su presencia esta noche en este espacio académico que busca fortalecer nuestra formación como médicos familiares. Antes de iniciar formalmente con la sesión, quisiera tomar unos momentos para felicitar a nuestros compañeros que se encuentran en estos días concluyendo ya su residencia. Sabemos que terminar la residencia no solo representa el cierre de una etapa académica, sino la culminación de años de esfuerzo, disciplina, sacrificios personales y compromisos con nuestros pacientes. Cada guardia, cada consulta difícil, cada desvelo y cada aprendizaje forman parte de este camino que hoy llega a un punto muy importante. A nombre de Ameyali queremos expresarles nuestro reconocimiento y felicitación. Nos llena de orgullo de ver cómo siguen creciendo profesionalmente y cómo continúan fortaleciendo la medicina familiar en nuestro país. Esperamos que esta nueva etapa venga acompañada con muchos proyectos, logros profesionales, satisfacción personal y, por supuesto, mucho trabajo con nosotros. Muchas felicidades a todos ustedes. Y ahora sí, bueno, continuando con nuestra sesión del día de hoy, tenemos el gusto de presentar al doctor Juan Jesús Álvarez Valer, quien nos acompañará con el tema manejo de la enfermedad tiroidea en el primer nivel de atención. El doctor Álvarez es egresado de la Facultad de Medicina Ciudad Universitaria de la UNAM. Es especialista en urgencias médicas por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente está adscrito al servicio de urgencias del Hospital General de Zona número 98 del IMSS. Cuenta además con la subespecialidad en medicina del enfermo del estado crítico por la UNAM, desempeñándose en la unidad de cuidados intensivos CMNAP. Estamos seguros de que será una sesión muy útil para la práctica clínica diaria, especialmente en el primer nivel de atención, donde la enfermedad tiroidea es un motivo de consulta frecuente. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y compartir sus conocimientos con nosotros. Le cedemos la palabra. Bienvenido. Bien, bueno, muchas gracias por la amable presentación. Buenas noches a todos. Para empezar a hablar de lo que es la enfermedad tiroidea, vamos a recordar que la principal enfermedad endocrina, no solamente en México, sino en todo el mundo, pues es la diabetes mellitus. Abajo de ella, en segundo lugar, se encuentra la enfermedad tiroidea. Y de la enfermedad tiroidea, la que tiene mayor prevalencia es el hipotiroidismo. Entonces, para empezar a hablar de la enfermedad tiroidea, pues vamos a recordar algunas situaciones básicas. Tenemos en cuenta que, bueno, la tiroides es un órgano endocrino que se encuentra anterior en el cuello, bilobulado, conectado por un istmo, y que a fin de cuentas vamos a centrarnos en esta imagen. Esta imagen es la representación histológica de lo que es el interior de la tiroides. Vemos que tiene aquí Vemos que tiene pues su cápsula de tejido conectivo. Vemos aquí lo que es la célula T. Esto la vamos a dejar, digamos, un rato en paz. Aquí vemos que son los capilares que se encuentran dentro de la tiroides. Y esto es lo más importante. Es la unidad funcional de la tiroides, que es precisamente el folículo tiroideo. Dentro del folículo tiroideo se encuentra lo que es el coloide
y vemos cada una de estas es un tirocito, una célula folicular. Entonces, vemos que en la parte externa de lo que es este folículo tiroideo se encuentra en íntima relación lo que es la membrana basal con el capilar tiroideo, que es la membrana basal aquí de este lado, y en lo que es el lado del folículo, de lo que es el lado del coloide, se encuentra la membrana apical. Vamos a centrarnos en una de estas células porque aquí es donde va a aparecer toda la situación relacionada con el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Créanme que sabiendo básicamente esto, todo lo demás es más fácil y todo lo demás hasta intuitivo puede ser. Entonces, vemos de este lado a su lado izquierdo, vemos en este lado estaría uno de lo que es el capilar tiroideo, de este lado. Vemos la célula tiroidea y de este lado, a su lado derecho, veríamos lo que es el coloide. Entonces, ¿cómo inicia la síntesis de hormonas tiroideas? Bueno, empezamos por lo que es el estímulo por la TSH. La TSH es la hormona estimulante de tiroides. Llega a través de lo que es el torrente sanguíneo y aquí, en lo que es el tirocito, va a actuar sobre dos bombas muy importantes. Una de ellas es la bomba sodio-potasio ATPasa y la otra es el cotransportador sodio-yodo. Empezando por la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que busca esta bomba es sacar sodio de la célula y meter potasio. Lo que se busca es que dentro de la célula exista un déficit de sodio. ¿Para qué? Porque este cotransportador sodio-yodo, al haber este déficit, lo que va a hacer es meter de manera inmediata sodio, pero va a ir pegado un ion de yodo pegado al sodio. Es de esta manera en la que esta célula tiroidea extrae el yodo de la circulación hacia su interior. Entonces, una vez que entra el yodo, se va a ir hacia lo que es la membrana apical. Aquí en la membrana apical va a haber igual un intercambiador que se llama pendrina. Este lo que va a hacer es meter cloro y sacar el yodo hacia lo que es el coloide tiroideo. ¿Sale? Entonces, hasta este punto ya vimos cómo fue el yodo desde la circulación hasta el interior de lo que es nuestra tiroides. Aquí, como pueden ver, pues el yodo viene en una forma de yoduro. Realmente en este punto el yodo no nos es útil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este yodo tiene que organificarse. ¿Cómo se organifica? Hay una enzima muy importante de la cual quiero que se acuerden porque esta la vamos a mencionar posteriormente, que se llama peroxidasa tiroidea. Esta peroxidasa tiroidea tiene tres funciones. Una de ellas es organificar el yodo. ¿Cómo? Haciendo el ion yodo a un ion molecular. ¿Sale? A un yodo molecular. Entonces, esa es la primera acción que tiene la peroxidasa tiroidea. Segunda acción que tiene la peroxidasa es precisamente unir este yodo a lo que es la tiroglobulina, ¿sale? La tiroglobulina, vamos a centrarnos en esta parte central. La tiroglobulina es la proteína que se metaboliza o se produce en el retículo endoplásmico. Posteriormente se empaqueta en el aparato de Golgi para salir a lo que es igual al coloide tiroideo. Entonces, ya que tenemos esta tiroglobulina y tenemos este yodo, la segunda acción que va a hacer la peroxidasa es unir el yodo a la tiroglobulina. Una vez que se une el yodo con la tiroglobulina, el tercer paso es acoplar cada uno de estos yodos con tiroglobulina para formar lo que es la monoyodotironina, o sea, una tiroglobulina con un yodo, diyodotironina, que es una tiroglobulina con dos yodos, y una vez que tenemos esta materia prima, esta enzima lo que va a hacer es combinarlas para darnos como resultado la T3 y la T4. Entonces, ya que tenemos estas hormonas T1, T2, T3, T4, todas estas se quedan, digámoslo de cierta manera, guardadas dentro del coloide. Una vez que el estímulo se hace presente, esta tiroglobulina, por medio de una pinocitosis, nuevamente entra en la célula tiroidea. Una vez que va
en camino de la membrana apical hacia la membrana basal. Durante este transcurso se va a unir un lisosoma, perdón. Entonces, este lisosoma tiene como función escindir o romper todos los enlaces que unen la monoyodotironina, diyodotironina, triyodotironina y tetrayodotironina. Escinde todos esos enlaces para que nos dé como producto final la T3 y la T4 que van a salir a la circulación sistémica y que lo que es T1 y T2 las va a reciclar. Una vez que esta T1 y T2, estas dos enzimas no salen a la circulación, estas se quedan dentro de la célula tiroidea. Entonces, ya estando dentro o estando dentro de la célula, lo que va a hacer es que se va a desyodar. A final de cuentas, una enzima va a quitar los yodos para que este yodo se recicle y nuevamente vayamos a la zona de la pendrina y la tiroglobulina nuevamente se empaquete para nuevamente repetir todo este ciclo que les acabo de comentar. Entonces, una vez que la T3 y la T4 se escinden de la tiroglobulina, salen a la circulación sistémica. Ahora bien, ¿cómo es la producción hormonal? El 97% de la hormona que se produce es T4 y solo el 7% es T3. Ahora bien, el 99% de toda la T4 va a viajar unida a proteínas. En este caso, las proteínas son globulina transportadora de tiroxina, transtiretina y albúmina. De igual manera, la mayor parte de T3 va a viajar unida a proteínas. Y realmente una parte muy insignificante de ambas va a viajar de manera libre. Entonces, hasta este punto, pudiéramos intuir o más bien concluir por qué en los reportes de los perfiles tiroideos nos dan precisamente TSH, que es el estímulo para lo que es la hormona tiroidea, nos da la T4 total, que precisamente es toda la T4 que viaja unida y libre, nos da la T4 libre, nos da la T3 total, que es precisamente también toda la que viaja unida a proteínas y la que viaja libre, y pues T3 libre. De esto, ¿cuáles son las importantes? Las fracciones libres. ¿Por qué? Porque las fracciones libres, tanto de T3 como de T4, son las fracciones biológicamente activas. Entonces, es en eso en lo que nos vamos a estar fijando. Bueno, aquí nada más lo que les comentaba. Tenemos la tiroglobulina, se yoda, nos puede dar como resultado una monoyodotironina, una diyodotironina y posteriormente conjugando ambas, pues nos da como resultado triyodotironina o tetrayodotironina, mejor conocida como tiroxina. Ahora bien, la regulación. ¿Cómo el cuerpo sabe cuánta hormona tiroidea debe de producir? Bueno, recordemos que como todo órgano endocrino tiene un eje, el eje hipotálamo, hipófisis, en este caso, tiroides. Entonces, Eh, todo inicia en el hipotálamo. El hipotálamo lo que hace es secretar el factor liberador de tirotropina. Este factor liberador va a actuar sobre las células tirótropas de la hipófisis anterior. Esta hipófisis anterior, a su vez, al recibir este estímulo, va a producir la hormona estimulante de tiroides. Una vez que se produce esta hormona, va a actuar a nivel tiroideo, va a pasar todo lo que ya comentamos y nos va a dar como resultado T3 y T4. Estas dos enzimas, estas dos hormonas son las que van a inhibir a nivel de adenohipófisis y de hipotálamo para que no se secrete más factor liberador ni más factor estimulante. Básicamente esto es algo muy sencillo, realmente no hay mayor situación que mencionar respecto a la regulación. Solamente recuerden cómo va esto porque como les comento, recordando esto, vamos a poder inferir el patrón bioquímico del perfil tiroideo. Ahora, no es lo mismo, ya que sabemos esta situación de cómo va la regulación del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Vamos a ver que un hipotiroidismo primario es aquel que afecta a la glándula como tal. Eso es un hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo secundario es cuando la hipófisis es la que no sirve, la que no está dando el estímulo.
Y un hipotiroidismo terciario es cuando la afección se encuentra a nivel de hipotálamo, ¿sale? Entonces, esto podemos reducirlo simplemente a decir que tenemos un hipotiroidismo primario y el hipotiroidismo secundario y terciario simplemente lo podemos resumir diciendo que es un hipotiroidismo de origen central. A saber si es hipófisis, a saber si es hipotálamo, pero el patrón bioquímico en ambos casos realmente no cambia mucho. Eso con hipotiroidismo, con hipertiroidismo viene siendo exactamente lo mismo. Ahora bien, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente llega a la consulta una persona, a lo mejor delgada, con taquicardia, ¿no? Entonces todos decimos, bueno, intuitivamente pensamos que es hipertiroidismo. O por el contrario, a lo mejor una persona de unos 50 que pesa 97 kilos, ¿y qué es lo que te dice? Doctor, yo creo que no bajo de peso porque ha de estar mal mi tiroides. Entonces, para poder decir o poder diferenciar una persona que puede tener una afección tiroidea o no, es importante que pensemos siempre en factores de riesgo. Es casi imposible que una persona tenga mal algún órgano o algún sistema si no hay factores de riesgo que nos hagan pensar en la disfunción de esos órganos o de esos sistemas. Para el caso de la enfermedad tiroidea, un factor de riesgo es la edad. Aquí la edad, la Sociedad Americana de Tiroides, la Sociedad Americana de Endocrinología Clínica, nos refiere que a partir de los 35 años, en una persona que tiene como antecedentes familiares, en familiares de primer grado, alguna afección tiroidea, llámese tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, cáncer folicular, una persona a partir de esa edad, con esos antecedentes, se considera un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad tiroidea. En la población general, en la población en la que no tengamos ningún factor familiar para enfermedad tiroidea, la edad es a partir de los 60 años. Entonces, supongamos que actualmente todos los que estamos presentes, si estamos con familia completamente sana de enfermedades tiroideas, pues a partir de los 60 todos tenemos el riesgo de desarrollar hipertiroidismo o hipotiroidismo. Otro factor, el género. Ahora sí que desgraciadamente las mujeres son las que más son aquejadas por la enfermedad tiroidea. Tengamos en cuenta que las enfermedades autoinmunes aquejan principalmente al género femenino. Y principalmente las enfermedades tiroideas son de origen autoinmune. Entonces, bueno, es lógico pensar que teniendo en cuenta esa secuencia de eventos, es lógico pensar que el género femenino pues es el más afectado en la enfermedad tiroidea. Antecedentes familiares, pues como ya les habíamos comentado, pacientes de familiar de primer grado que a lo mejor tuviera cáncer tiroideo, enfermedades tiroideas, pues seguramente la descendencia también lo puede tener. El tabaquismo también. El tabaquismo se ha demostrado que uno de de las sustancias que salen de lo que es el tabaquismo es el tiocianato. Entonces el tiocianato lo que hace es inhibir a la peroxidasa tiroidea y eso nos predispone al hipotiroidismo. Ocupación. Pues bueno, básicamente aquí vamos a poner un ejemplo muy rápido. Nuestros compañeros de radiología. La energía ionizante, en este caso pues que es por rayos X o por tomografía, pues es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad tiroidea. La tiroides es un órgano muy sensible a la energía ionizante. Entonces aquí vemos esto, en la radiación pues ya lo mencionamos. Ahora, hasta este punto, digamos que es factores de riesgo para desarrollar enfermedad tiroidea. En lo que refiere a infecciones recientes y fármacos, digamos, no es como tal que la infección me cause enfermedad tiroidea o que por ingerir cierto fármaco voy a volverme hipertiroideo o hipotiroideo. Aquí la cuestión es que hay que tener en cuenta en qué momento de la vida vamos a tomar ese perfil tiroideo. ¿Por qué? Una persona que a lo mejor está enferma de influenza y vamos en el periodo de convalecencia, si a mí se me ocurre tomarle un perfil tiroideo en ese periodo, lo más seguro es que va a salir alterado. ¿Por qué? Porque la infección es un periodo de estrés fisiológico. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? Aumentar la tasa metabólica basal, aumentar reserva energética. Entonces, no es que la infección me cause enfermedad tiroidea, simplemente que puede causarme alteraciones
evidenciables en la bioquímica sin que necesariamente eso me produzca una manifestación clínica. Los fármacos, lo mismo. Hay fármacos que producen alteración bioquímica sin que necesariamente me tengan como consecuencia que yo me vuelva hipertiroideo o hipotiroideo. Igual, enfermedades autoinmunes, pues bueno, ya lo habíamos comentado, las enfermedades autoinmunes de cualquier índole en algún momento tienen la factibilidad de volverse también enfermedades contra la tiroides y el embarazo. Ahora, aquí les pongo esta tabla, ¿sale? Es muy interesante, ¿por qué? Porque miren, hagamos mención de algunos fármacos. Amiodarona, ¿lo vemos? Para el hipotiroidismo. Amiodarona, lo vemos para el hipertiroidismo. Amiodarona, aquí de este lado. ¿Dónde lo vi? Amiodarona, para función tiroidea alterada sin disfunción tiroidea. Ustedes díganme, ¿cuántos pacientes de la tercera edad no tenemos con amiodarona? Tenemos bastantes, ¿no? Ahora, otros medicamentos que son así de, se tienen que mencionar. Vean de este lado, salicilatos. ¿A cuántos no tenemos medicados con ácido acetil salicílico? Algunos AINES. ¿Cuántos no nos van a pedir? Oiga, mi diclofenaco para mi rodilla, mi diclofenaco para el dolor de espalda. De este lado, ¿a cuántas personas no les damos sucralfato u omeprazol para la gastritis? Cada mes me piden mi omeprazol, cada mes el sucralfato. ¿Cuántos pacientes no tenemos, por ejemplo, con fenitoína o carbamazepina? ¿No? Por ejemplo, en este caso, pacientes que tienen a lo mejor neuropatía o que tienen epilepsia. Ahora, la razón de mencionarlos no es para decir no los den. Si el paciente lo necesita, pues hay que dárselos, no hay de otra. Simplemente es, si podemos prescindir de algunos de ellos, hay que prescindir. Si no, solamente hay que tenerlos en cuenta porque si en algún momento de la vida yo le voy a pedir alguna prueba de función tiroidea, debo de tener todo esto en cuenta para que al rato los resultados no me vayan a espantar. A lo mejor puedo decir, ah, bueno, está con una función tiroidea alterada porque pues el paciente toma amiodarona, entonces no hay mayor problema, ¿no? Entonces, nada más tengan en cuenta esto. Si el paciente lo necesita, hay que dárselo, no hay de otra. Si no lo necesita, hay que quitarlo. Ahora bien, ya tengo a mi paciente, ya lo identifiqué, ya sé que este paciente puede tener algo en la tiroides. Ahora, ¿qué le pregunto? ¿Qué le reviso a este paciente? Aquí vamos a hacer mención de estas dos situaciones, la ronquera y el estridor. ¿Por qué? En esta imagen podemos ver, bueno, es un corte transversal a nivel de cuello. Vemos aquí que está la tiroides. Como les comentaba, es un órgano bilobulado, unido en el centro por un istmo. Aquí la cuestión es que por detrás de esta tiroides está el nervio laríngeo recurrente, derecho e izquierdo. Entonces, cuando hay un crecimiento tiroideo, llámese a lo mejor bocio, llámese nada más una tiroiditis, llámese a lo mejor una tumoración real, estas tumoraciones pueden crecer hacia atrás. Cuando crecen, comprimen el nervio laríngeo. Sabemos que el nervio laríngeo tiene como función inervar a la musculatura de la laringe, la que da precisamente la voz. Entonces, si lo comprime, ¿qué nos va a dar como resultado? La ronquera. Otra situación, el estridor. El estridor, lo mismo. Si empieza a haber un crecimiento tiroideo, ¿qué tenemos exactamente en medio de la tiroides? La tráquea. Entonces, empieza a haber compresión traqueal y nos da como resultado estridor. De estas dos, ¿cuál es la urgencia médica? El estridor. No es que precisamente en un día, digamos en la mañana amanecí bien y en la noche tengo un nódulo, no es de esa manera, pero a final de cuentas, cuando un paciente empieza con estridor, debe ser derivado a urgencias. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de que la vía aérea se vea comprometida. Entonces, eso ténganlo mucho en cuenta. ¿Qué más le pregunto? Como les comentaba, esto hasta intuitivo es porque a final de cuentas, si yo ya pienso que el paciente tiene alguna enfermedad tiroidea, pues pregunto los síntomas de hipotiroidismo y pregunto los síntomas de hipertiroidismo.
En este caso, bueno, hipotiroidismo, todos lo sabemos, empieza con hipotensión, el bocio, caída de cabello, piel seca, intolerancia al frío, entre muchas otras. Si pienso en hipertiroidismo, pues le pregunto del hipertiroidismo y exactamente lo mismo, si está sudoroso, intolerancia al calor, pérdida de peso, palpitaciones, nerviosismo, entre muchos otros. Ahora, la exploración física. ¿Cómo debe de ser la exploración física en nuestro paciente en el cual pensamos que tiene alguna enfermedad tiroidea? Eh, pues como ya hemos visto en los libros, nos dicen ponte en la parte posterior con ambas manos, palpa sobre lo que es el centro del cuello. Normalmente, pues la tiroides, si se llega a sentir, debe de ser un órgano blando, bien definido. Algunas veces pues no lo llegas a palpar, pero bueno, en general esa es como la exploración normal. En la inspección, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver un cuello simétrico, con una tráquea central, sin ninguna protuberancia, sin cambios de coloración. A nivel de lateral, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo normal es ver básicamente una línea recta que va desde la base de la boca hasta la horquilla external. Tiene que ser una línea recta. En este caso lo vemos en este modelo del lado izquierdo. Del lado derecho, pues bueno, este es un cuello de un masculino. Aquí podemos ver la eminencia tiroide del cartílago tiroides. Y bueno, eso no representaría que tiene alguna afección tiroidea, simplemente esta es el cartílago tiroides. Pero pues debemos de complementarlo con la palpación, con la inspección. Ahora, esto pues bueno, evidentemente desde la inspección podemos ver si tiene o no tiene una masa en cuello. Esto pues evidentemente está muy, muy exagerado. Pero, ¿cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta para pensar si una tumoración es dependiente o no de tiroides? Una de ellas es que generalmente, o más bien dicho, casi es una regla, los crecimientos tiroideos nunca van a ir más allá del cartílago cricoides. Nunca van más allá. ¿Por qué motivo? El músculo esternoioideo, que va desde la horquilla external hasta el yoides, digamos que hace un tipo de cúpula en donde se encuentra la tiroides, de tal manera que ese es el límite superior normal. Por más que crezca la glándula tiroides, no va a sobrepasar de esa cúpula. Por eso siempre se ve que de lo que es el cartílago cricoides hacia abajo, si hay una tumoración, pudiéramos pensar que es dependiente de tiroides. Otra situación, las tumoraciones tiroideas generalmente son laterales. Casi siempre se dan en el lóbulo derecho o en el izquierdo. Difícilmente la vamos a ver en el istmo. Otra de las situaciones, ¿cómo podemos también determinar si eso no es dependiente de tiroides? Cuando le pedimos al paciente que degluta, generalmente esas tumoraciones van a elevarse junto con la tiroides. No quiere decir que si una tumoración no se eleva, podamos estar seguros de que no es tiroideo. No. La cosa aquí es que si ya no se mueve, hay que empezar una de dos. O ya no es tiroides o ya está fibrosado y adherido a tejidos profundos. Pero de manera general, hay que ver, digo, la inspección, ver si se mueve o no con la deglución. Y casi siempre, como les comento, las tumoraciones son laterales en el cuello, no son centrales. Pero ¿qué pasa si de repente ve una tumoración central? Las tumoraciones centrales casi siempre son el quiste tirogloso. Y el quiste tirogloso casi siempre está por arriba del cartílago cricoides. El quiste tirogloso realmente no conlleva mayor situación. Realmente no es funcionante a nivel de tejido tiroideo. Lo más que te puede pasar con un quiste tirogloso es que ese quiste se puede abscedar, ¿no? Y entonces ya entraríamos en algún otro tema. Pero bueno, realmente no es funcional. Y el tratamiento definitivo, pues es la cirugía, la extirpación de ese quiste. Muy bien. Entonces, ya tengo a mi paciente, ya llegó, ya identifiqué factores de riesgo, ya le pregunté, ya lo exploré. Hasta este momento creo que sí tiene algo en la tiroides. Entonces, ¿qué le pido? Bueno, aquí, digamos, la estrella de todo esto es el perfil tiroideo. Ahora bien, como les comentaba, si nosotros recordamos lo que es el ciclo de regulación del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, realmente con eso pudiéramos nosotros intuitivamente ver cómo va a ser el patrón bioquímico, ¿sale? Entonces, en el caso del hipotiroidismo, su patrón bioquímico es TSH elevada. ¿Por qué?
porque a final de cuentas la tiroides no está produciendo la hormona tiroidea. ¿Qué dice la hipófisis? Oye, no estoy produciendo, ¿qué debo de hacer? Tengo que aumentar el estímulo. ¿Cómo aumento ese estímulo? Pues elevando la TSH, la hormona estimulante de tiroides. Y pues, ¿qué vamos a tener como hormonas tiroideas? Pues las hormonas tiroideas van a estar abajo. Entonces, este patrón bioquímico con TSH elevada y T4 libre bajo es un hipotiroidismo clínico primario, ¿sale? Este es su patrón bioquímico. Ahora, en relación al patrón bioquímico de un subclínico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que efectivamente la TSH está elevada. ¿Por qué? Porque pues es un hipotiroidismo, pero la T4 se mantiene normal. O sea, no hay síntomas clínicos de ese hipotiroidismo. Este es el patrón bioquímico de un hipotiroidismo subclínico primario. ¿De acuerdo? Por otra parte, pues ya vamos a ver el patrón bioquímico de un hipotiroidismo central. Como les comentaba, realmente diferenciar entre hipotiroidismo terciario, que se origina a nivel de hipotálamo, o hipotiroidismo secundario, que es a nivel de hipófisis, básicamente el patrón bioquímico es igual en ambos casos. Vamos a tener una T4 libre baja y vamos a tener una TSH normal o ligeramente disminuida. Entonces, si tenemos este patrón, es un hipotiroidismo de origen central. Y bueno, ese es el patrón. Ahora, en relación al hipertiroidismo, pues como podemos observar, pues es todo lo contrario. En el hipertiroidismo, la TSH está baja, la T4 está elevada, es un clínico primario. En el subclínico primario, tenemos una TSH baja con una T4 normal. Y en el hipertiroidismo central, pues tenemos una TSH o normal o ligeramente elevada y una T4 elevada. Hasta aquí es importante que aprendan esto. O sea, a final de cuentas, lo más importante es aprender el patrón bioquímico. Ahorita no nos vamos a meter en números, porque muchas veces precisamente esos números son los que nos meten en problemas. Ahorita lo principal es cómo es este patrón bioquímico. Ahora, en la parte de abajo les pongo los niveles normales tanto de TSH, T4 libre y T3 libre. Recuerden que las fracciones libres de T3 y T4 son las biológicamente activas. Realmente no nos haría tanta falta tener una T4 o una T3 totales para interpretar lo que es el perfil tiroideo. Ahora bien, el hipertiroidismo. Hay muchas causas de hipertiroidismo, ¿sale? Una de ellas, o la más clásica que nos enseñan en la facultad, pues la enfermedad de Graves-Basedow. La otra, la hashitoxicosis. Mención especial en la hashitoxicosis porque la enfermedad de Hashimoto, como sabemos, es una causa de hipotiroidismo. Sin embargo, al inicio de la enfermedad presenta un pico de hipertiroidismo. Por eso lo puse de este lado. Otra causa es el adenoma tóxico. Otra causa, el bocio multinodular. Otra causa, el hipertiroidismo inducido por yodo, la tiroiditis de Kerbein, tiroiditis postparto. Importante mencionar, del bocio multinodular hacia arriba, el tratamiento definitivo es la cirugía. Al principio los vamos a tratar como cualquier hipertiroidismo, le vamos a dar sus tionamidas, le vamos a dar su betabloqueador, pero el tratamiento definitivo es la tiroidectomía. Entonces, es por ese motivo también que la enfermedad más prevalente en relación a las enfermedades tiroideas es el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque estos hipertiroideos lo que buscamos es volverlos hipotiroideos. Es más fácil realizar una sustitución hormonal que tratar de mitigar una hormona nativa. Ahora, del hipertiroidismo inducido por yodo, ¿cómo lo curamos? Pues básicamente es, ya no le des yodo, solito se va a curar. Tiroiditis de Kerbein. La tiroiditis de Kerbein es una afección tiroidea que se da por infecciones virales principalmente. Puede ser influenza, puede ser SARS-CoV-2, puede ser adenovirus. Básicamente el tratamiento es darle analgésicos, puedes darle esteroides, se desinflama la glándula, se quita el hipertiroidismo. Y la tiroiditis postparto. Ahora, ¿qué debo de tener en cuenta antes de iniciar mi tratamiento contra el hipertiroidismo? Una de las cuestiones principales es tomar una biometría hemática y pruebas de funcionamiento hepático.
Se preguntarán por qué. Resulta que las tionamidas, en este caso la más conocida y la que tenemos en México es el metimazol. Las tionamidas pueden causar agranulocitosis y hepatitis. ¿Por qué? Por toxicidad directa. Entonces, tenemos que tener, digamos, una muestra base para iniciar nuestro tratamiento, para saber si posteriormente, a lo largo de los meses, si mi paciente empieza con agranulocitosis o empieza con elevación de transaminasas, teniendo en cuenta que la muestra inicial era normal, pudiéramos suponer que eso es un efecto adverso de la tionamida. Por el contrario, si desde el inicio este paciente ya tiene neutropenia severa o ya tiene elevación de transaminasas, estos dos puntos es una contraindicación para iniciar tratamiento con metimazol. Ahora, ¿cómo voy a iniciar el tratamiento? Realmente la cuestión aquí es iniciar a dosis bajas. Entonces, como les comentaba, la tionamida que tenemos de disponibilidad en México es el metimazol. Inclusive a nivel institucional, creo que la mayoría de las instituciones lo tienen. Entonces, vamos a dar dosis bajas. Empecemos por ahí. Vamos a dar dosis de 10 miligramos a 20 miligramos una vez al día. Esto lo vamos a hacer por 6 meses. ¿Qué es lo esperado con el metimazol en 6 meses? Que en 6 meses podamos lograr que nuestro paciente se vuelva eutiroideo. Si después de 6 meses el tratamiento óptimo con metimazol no funciona, entonces ese es un criterio para enviarlo a un segundo nivel. Supongamos, mi paciente lo tengo controlado los 6 meses, ¿qué debo de seguir con el tratamiento? Bajar la dosis, solamente dosis de mantenimiento de 5 a 10 miligramos cada 24 horas. El mantenimiento pues se da por 12 a 24 meses. Les repito, mi finalidad no es mantenerlo con metimazol toda su vida. Mi finalidad es estabilizarlo para planear la tiroidectomía y posteriormente iniciar la sustitución hormonal. Ahora, el propranolol. Realmente el propranolol se da más que nada para paliar los síntomas. Como sabemos, el hipertiroidismo o la hormona tiroidea actúa a todos los niveles, muscular, cardíaco, neurológico, gastrointestinal. Entonces, lo que buscamos con el propranolol es paliar esos síntomas. Recordemos que el propranolol es un beta bloqueador no selectivo. Entonces, va a bloquear todos los receptores beta que se encuentren. ¿Dónde hay receptores beta? En todos lados. Entonces podemos bajar la frecuencia cardíaca, podemos disminuir el temblor, podemos disminuir las crisis conversivas. Entonces, el propranolol básicamente es paliar síntomas. El tratamiento como tal del hipertiroidismo de forma farmacológica, pues metimazol. Ahora, hasta este punto, pues bueno, es un hipertiroideo verdadero, no conlleva mayor problema. Pero ¿qué pasa si tengo un patrón bioquímico de un hipertiroidismo subclínico? Entonces, ¿cómo debo de proceder? Lo primero es hacer lo que ya comentamos. Tengo que buscar factores que me alteren el patrón o que me alteren los resultados del perfil tiroideo. Tengo que ver si el paciente no estuvo enfermo, tengo que ver si el paciente a lo mejor no sufrió un accidente, digamos, grave en las últimas semanas, tengo que ver si no toma algún medicamento. Entonces, tengo que buscar primero esos factores, ¿sale? Y pues parte del tratamiento, de la ruta diagnóstica es pues repetir el perfil tiroideo de 3 a 6 meses. Entonces, ¿qué pasa si ya, bueno, ya tengo a mi paciente, ya vi que tiene un patrón bioquímico de hipertiroidismo subclínico, ya le repetí su perfil tiroideo y resulta que este perfil a los 3 o 6 meses está normal? Entonces, ya no tengo nada que hacer. Simplemente tuvo a lo mejor un pico, una supresión transitoria de TSH. Entonces ya no tengo que seguir en el tiempo. No hay mayor problema. A lo mejor tuvo una infección y no me dijo y por eso hubo una alteración. A lo mejor tomó algún suplemento vitaminado. Casi siempre los suplementos vitaminados van yodados. Entonces a lo mejor tomó algo de eso y tampoco me dijo y por eso la alteración bioquímica. Pero ¿qué pasa si después de 3 a 6 meses persiste con la TSH elevada? Sí, con alteraciones en el perfil tiroideo. Aquí tengo que ver dos situaciones. Uno, tengo que ver la etiología de esa alteración. Suponiendo que yo ya descarté todos los factores externos que me pueden producir una alteración bioquímica, tengo que volver a hacer lo que hice al inicio, volver a preguntar
volver a explorar. A lo mejor 6 meses después ya puedo palpar un nódulo que hace 6 meses no tenía. Entonces tengo que establecer de dónde viene esa alteración bioquímica. Otra de las situaciones, tengo que investigar factores de riesgo y comorbilidades asociadas. Si se fijan aquí abajo, aquí vemos densitometría ósea, aquí vemos osteoporosis, pero de ahí en fuera dice arritmias, corazón, insuficiencia cardíaca, corazón, cardiopatía isquémica, corazón, electrocardiograma, Holter, ecocardiograma transtorácico, estudios de perfusión, todos hablan de corazón. ¿Por qué? Lo que mata a un paciente con hipertiroidismo son la falla cardíaca. Entonces, en estos pacientes con hipertiroidismo subclínico, lo que nos va a interesar o el motivo de por qué seguir investigando es porque lo que lo puede matar es una falla cardíaca. Empezamos con una arritmia, principalmente fibrilación auricular. Esa fibrilación puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca y esa insuficiencia evolucionar a un choque cardiogénico. Y entonces el paciente se nos va. Ahora, aquí es donde nos metemos con los números. Recuerden que les comenté, primero aprendan el patrón bioquímico, ya después nos metemos con los números, porque los números son los que nos meten en problemas. Entonces, aquí tenemos de dos. Tenemos una TSH suprimida de 0,1 a 0,39 o una muy suprimida de menos de 0,1. Entonces, si nos vamos a la TSH simplemente suprimida, hay que ver si nuestro paciente tiene más o tiene menos de 65 años. Recuerden que les comenté corazón y precisamente la edad de corte para factor de riesgo por edad es 65 años. Entonces, si mi paciente tiene menos de 65 años, pero está asintomático, no pasa mayor situación, tengo que vigilarlo a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo vigilo? Cada 6 a 12 meses pedirle una prueba de funcionamiento tiroideo. Si sigue exactamente igual que como yo lo vi la primera vez, solamente hay que seguirlo en el tiempo. Si empieza con alguna sintomatología leve, bueno, hay que considerar tratarlo siempre y cuando realmente podamos atribuir esos síntomas a la afección tiroidea. Porque le repito, a lo mejor dice tengo palpitaciones, pero resulta que no es por el hipertiroidismo. Resulta que el paciente tiene a lo mejor una taquicardia supraventricular. Pues eso ya no es necesariamente del hipertiroidismo. Ahora, igual, menos de 65 con esta TSH que tiene patología cardíaca, algún factor de riesgo cardiovascular. Entonces, lo más recomendable es, aunque aquí dice considerar tratar, lo más recomendable es empezar a tratar. ¿Cómo? Con dosis bajas de metimazol, lo que habíamos comentado. 10 miligramos cada 24 horas. No hay mayor situación. Si tenemos igual este nivel de TSH con edad de más de 65 años, es igual, hay que tratar. Ahora, si nos vamos por la TSH extremadamente suprimida, igual los mismos puntos de corte para la edad. Si es un paciente asintomático, lo mismo, hay que vigilarlo, pero aquí la vigilancia es más corta. Aquí tenemos que hacerlo cada 3 a 6 meses. ¿Por qué? Este paciente en menos de un año nos va a desarrollar algún síntoma de hipertiroidismo. Entonces, por eso tenemos que seguirlo a, digamos, a más corto tiempo respecto al que tiene una TSH de entre 0,1 y 0,39. Ahora, igual un paciente de menos de 65 que tiene síntomas, tiene factores de riesgo cardiovascular o que tiene más de 65 con este nivel de TSH, esos se tratan sí porque sí. Y exactamente es igual a las mismas dosis. Iniciamos con dosis bajas y posteriormente, si vemos que no está bien controlado, podemos empezarlo a elevar. Aquí la cuestión es, yo médico familiar, ¿cómo voy a empezar a monitorizar a este paciente? Hay que ver de qué manera está siendo tratado, si con tionamidas, si a lo mejor con yodo radioactivo, si con tiroidectomía. En este caso, pues hablando de los antitiroideos tipo tiamazol, tenemos que fijarnos nosotros en los niveles de T4, ¿sale? ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a monitorizar a un paciente hipertiroideo en tratamiento
en base a la TSH, lo único que vamos a lograr es espantarnos, uno. Número dos, vamos a estar elevando la dosis de tiamazol a cada ratito. Y número tres, cuando realmente esta TSH deje de estar suprimida, lo que vamos a hacer es un efecto iatrogénico con el tiamazol. Es importante mencionar que la TSH, como les comentaba, no es adecuada. ¿Por qué? Porque la TSH en el contexto del hipertiroidismo puede permanecer suprimida durante varios meses. Entonces, por esa razón, es que usamos la T4 libre. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Cada 2 a 6 semanas. ¿Sale? Entonces, en la cuestión bioquímica lo monitorizamos con T4 cada 2 a 6 semanas, pero pues también nos podemos guiar por la clínica. Si nuestro paciente dice, ¿qué cree, doctor? Ya no tengo palpitaciones como antes. ¿Qué cree? Ya no sudo como antes. ¿Qué cree? Ya no tengo diarrea como antes. Quiere decir que vamos por buen camino. Ya nada más esperamos a la evidencia tangible que viene siendo los niveles de T4. Insisto, TSH no, porque la TSH puede permanecer suprimida durante varios meses más, al menos 6 meses todavía. Ahora, una vez que alcanzamos el eutiroidismo, se debe de reducir la dosis al menos a la mitad para tener controles posteriormente cada 4 a 6 semanas. Y lo que ya habíamos comentado, tomar una biometría hemática y pruebas de funcionamiento hepático. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho de que las tionamidas pueden causar granulocitosis y que también puede causar toxicidad a nivel hepático. Eso es con tionamidas. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente es tratado con yodo radioactivo? Básicamente no difiere de lo primero. Los controles son cada 4 a 6 semanas. Y aquí es importante saber que si después de 6 meses o más allá de 6 meses, bioquímica y clínicamente el paciente sigue teniendo hipertiroidismo a pesar del tratamiento con yodo, ese es un criterio para mandar a este paciente para tiroidectomía. Porque lo esperado es que con yodo radioactivo en menos de 6 meses podamos tener a un paciente que uno está controlado o por el contrario ya lo volvimos hipotiroideo para poder iniciar la sustitución hormonal con levotiroxina. Ahora, si el paciente ya a final de cuentas se hizo la tiroidectomía, pues bueno, en esos pacientes debemos de iniciar de manera inmediata la sustitución hormonal. Bueno. Hasta este punto es el hipertiroidismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el hipotiroidismo? Igual que con el hipertiroidismo, hay muchas causas de hipotiroidismo. Aquí vemos la enfermedad de Hashimoto, vemos la deficiencia de yodo. Aquí, paradójicamente, el exceso de yodo, tiroiditis posparto y este punto a mencionar, como les comentaba, la etapa final del hipertiroidismo tratado de forma quirúrgica. Insisto, la finalidad de tratar al hipertiroideo es en algún momento plantear el tratamiento definitivo que es tiroidectomía y volverlo un paciente hipotiroideo. Ahora, ¿cómo trato a este paciente con hipotiroidismo? Eh, Se trata con levotiroxina, no hay otra situación. Levotiroxina en monodosis. ¿A qué dosis? Se puede calcular de 1,6 microgramo kilo día a 1,8 microgramo kilogramo día. Todo esto en relación al peso ideal. Un hipotiroideo, supongamos el ejemplo que les había comentado, paciente de 1,50 de estatura con 97 kilos, no le voy a poner una dosis para un paciente de 97 kilos. Tengo que hacerlo de acuerdo al peso ideal. ¿Cómo puedo sacar ese peso ideal? Están estas dos fórmulas. Básicamente es altura al cuadrado por 21,5 para sacar el peso ideal en mujeres y altura al cuadrado por 23 para sacar el peso ideal en hombres. Y en relación a ese peso ideal es como voy a calcular mi dosis de tiroxina. Ahora, eh, hay en algunas instituciones que tienen la combinación levotiroxina-liotironina. Levotiroxina es el análogo de T4, liotironina es el análogo de T3. ¿Existe beneficio dar esta combinación? Realmente no. El desenlace es exactamente igual des una monodosis o una monoterapia con levotiroxina a que lo des de manera combinada. Entonces realmente no tiene mayor beneficio dar la combinación T3 T4 de manera artificial.
Recomendaciones para administrar la levotiroxina. Se debe de tomar de 30 a 45 minutos antes del desayuno. A final de cuentas, la levotiroxina se absorbe mucho mejor en un medio ácido. O en su defecto, si ya desayunó el paciente, pues se tiene que esperar al menos 3 horas para poder administrar la levotiroxina. En la población geriátrica y con enfermedad cardiovascular, ahí tenemos que tener cuidado respecto a la dosis. No la podemos dar a dosis de 1.6 a 1.8. Tenemos que bajarla. En este caso, tenemos que empezar a darla a 0.5 microgramo kilogramo día. ¿Sale? Básicamente, nos viene dando la misma dosis que nos recomiendan los libros, ¿no? Empieza de 12.5 a 25 o a veces de 25 a 50. Si hacen la cuenta, pues más o menos está en esos rangos, aunque aquí les pongo como tal las dosis ponderales. Ahora, en caso de requerir algún fármaco que afecte la absorción de la levotiroxina, pues se debe de hacer con 4 horas de diferencia, ya sea que lo tome 4 horas del fármaco en cuestión o 4 horas después del fármaco en cuestión. Ahora, hasta este punto, volvemos a lo mismo. Es un hipertiroideo verdadero, que tiene bioquímica, tiene clínica, no hay mayor problema. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un hipotiroidismo subclínico? Básicamente, la ruta diagnóstica es igual. Tenemos que descartar todas aquellas etiologías no tiroideas que me puedan hacer una alteración bioquímica. Entonces, debo de repetir este perfil tiroideo de 8 a 12 semanas. Y además, recuerdan que les comenté que era muy importante la peroxidasa tiroidea. Es aquí donde se pide precisamente el estudio de anticuerpos contra peroxidasa. ¿Por qué? Porque la peroxidasa tiroidea es la principal causa de hipotiroidismo, ¿sale? Ya sea clínico o subclínico. Entonces, recordemos que la peroxidasa tiroidea se encarga de organificar el yodo, se encarga de unir el yodo a la tiroglobulina y se encarga de unir T1 y T2 para tener como resultado T3 o T4. Entonces, supongamos, ya le tomé estos estudios, ya repetí mi perfil, ya le pedí los anticuerpos antiperoxidasa y resulta que mi TSH salió normal y que mis anticuerpos antiperoxidasa tiroidea salieron positivos. Como es subclínico, realmente no tiene mayor situación tener que darle tratamiento, o sea, no hay problema. La cosa es que hay que monitorizar, ¿sale? Hay que monitorizar a ese paciente. ¿Cada cuánto? Cada 8 a 12 semanas. En algún momento puede que desarrolle síntomas de hipotiroidismo. La tasa de que un paciente con hipotiroidismo subclínico al año pueda desarrollar hipotiroidismo verdadero es de menos del 6%. Entonces, realmente no tiene caso que le den tratamiento si no hay síntomas. Simplemente hay que vigilarlo. Ahora, ¿qué pasa si esta TSH es normal, pero con anticuerpos antiperoxidasa tiroidea negativos? Exactamente lo mismo. Se debe de monitorizar. No hay otra situación. Ahora, ¿qué pasa? Mi TSH efectivamente está alta. Está alta arriba del rango de referencia, o sea, arriba de 4, pero abajo de 10. Aquí tenemos todas estas excepciones que realmente, para fines prácticos, ¿qué es lo que te dice? Monitoriza. No lo trates, simplemente monitorízalo. ¿Sale? En donde sí se debe de tratar, tenga o no tenga síntomas, cuando la TSH esté por arriba de 10, aunque la T4 esté normal. Cuando tengas TSH arriba de 10, tienes que tratarlo sí o sí. ¿Por qué motivo? Porque a final de cuentas, las hormonas tiroideas también actúan a nivel de lo que es el metabolismo de triglicéridos y colesterol. ¿De qué creen que se mueren estos pacientes? Casi siempre de un infarto, precisamente. Entonces, tenemos que tratar a ese paciente con TSH arriba de 10, aunque no tenga síntomas. Ahora, ¿a qué dosis? A las mismas dosis que ya vimos, 1.6 a 1.8 microgramo kilogramo día, de acuerdo al peso ideal del paciente. Ahora,
Pues la TSH cambia con la edad, así como pasa con el antígeno prostático, que entre más años tengas, pues más arriba es tu límite de normalidad, pues lo mismo con la TSH. Aquí vemos que de 50 a 59 años el límite es hasta 4.2, de 60 a 69 es hasta 4.7, de 70 a 79 es de 5.9 y 80 y más años hasta 7.5. Si se fijan, pues básicamente es lo que vimos acá. Entonces nada más hay que tener eso en cuenta. Ahora, todos estos límites teniendo en cuenta que los pacientes en cuestión tienen una prueba contra peroxidasa negativa, ¿sale? Porque si tienen positiva, entonces es cuando hay que darle seguimiento y en algún momento empezar la sustitución hormonal. Aquí lo que les comentaba, bueno, pacientes de más de 70 años o menos con TSH arriba de 10 sin enfermedad cardiovascular, hay que iniciar a punto 5 la sustitución hormonal. Pacientes con más de 70 años, digo, con 70 años o menos, pero con TSH arriba de 10 y enfermedad cardiovascular, se debe de iniciar igual la sustitución, pero a 1.1 microgramo kilogramo día. Importante, la embarazada, porque también las embarazadas pueden presentar hipotiroidismo subclínico. Entonces, en ellas los puntos de corte son completamente diferentes. El hipotiroidismo clínico lo vamos a definir cuando la TSH esté por arriba de 10, independientemente de los niveles de T4 libre. Y el hipotiroidismo subclínico, en su caso, el rango de corte es más abajo. La TSH es arriba de 2, pero menor de 10, y con T4 libre normal y anticuerpos antiperoxidasa positivo. Entonces, ¿cuándo inicio el tratamiento en una persona embarazada? Aquí, digamos, estos son como los tres puntos que se deben tomar en cuenta. Toda mujer embarazada con TSH de más de 2.5 y T4 libre disminuida, debemos de iniciar tratamiento. Toda mujer embarazada con TSH por arriba de 10, independientemente de los niveles de T4 libre, hay que iniciar tratamiento. El hipotiroidismo subclínico con anticuerpos antiperoxidasa tiroidea positiva, debemos de iniciar tratamiento. La dosis aquí se baja un poquito más a 1.2 microgramos por kilogramo día. Ahora, ¿cómo voy a monitorizar a un paciente con hipotiroidismo? ¿Cómo voy a monitorizar su tratamiento? En la población general, aquí refiriéndome a pacientes no embarazadas, se debe de realizar el perfil tiroideo cada 6 a 8 semanas y esta es en base a TSH, diferente al hipertiroidismo que les comentaba que es T4. En este caso es TSH. Ahora, bueno, eso digamos en dado caso de que la dosis de levotiroxina se mantenga a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa si empiezo a hacer ajustes con levotiroxina? Debo de pedir perfil de control. ¿Qué pasa si de repente la farmacéutica, nuestro proveedor lo cambiamos? Hay que hacer perfil tiroideo. ¿Qué pasa si inicio algún medicamento que interfiera con la absorción de levotiroxina? Debo de hacer perfil de control. Entonces, repito, realmente aquí es 6 a 8 semanas en un paciente estable y en cada ajuste de tratamiento, en cada nuevo fármaco que demos, que sepamos influye en la absorción o distribución de la levotiroxina, se debe de tomar perfil tiroideo. Otra vez, en la embarazada, ¿cómo va a ser? Dependiendo del trimestre, es mi meta de TSH a conseguir. Entonces, en la paciente embarazada del primer trimestre, mi meta es mantener su TSH entre 0.1 y 2.5. En el segundo trimestre, mi meta es de 0.2 a 3 y en el tercer trimestre es de 0.3 a 3. Si se fijan, básicamente a nivel de primer trimestre puedo tener un poco más suprimida la TSH. ¿Por qué motivo? El cuerpo de la embarazada lo que necesita es energía, es catabolismo. ¿Por qué? Porque está dando vida. Por eso es hasta cierto punto factible mantener un nivel de T4 un poquito arriba que se ve reflejado en una supresión un poquito más estricta de la TSH. Y conforme va pasando a segundo y a tercer trimestre, pues bueno, las necesidades metabólicas son diferentes, son un poco menos. Por lo tanto,
Eso se ve reflejado en que el nivel de TSH no está tan suprimido en comparación a la del primer trimestre. Ahora, ¿cómo voy a monitorizarla a ella? Tengo que pedirle controles de TSH cada 4 semanas hasta la semana número 20. Posteriormente, al menos una, llegando a la semana 30. Y una vez que se resuelva el embarazo, debo de pedirle a las 6 semanas un nivel de TSH. Ahora, el hipotiroidismo subclínico en la embarazada, se debe de reevaluar cada 6 a 12 meses. Lo esperado es que ese hipotiroidismo, si realmente solo fue por el embarazo, se debe de resolver posterior a los 12 meses. Si persiste, seguramente esta paciente, desde antes del embarazo, ya tenía algún factor predisponente para el desarrollo del hipotiroidismo y el embarazo básicamente nada más fue un factor de riesgo más agregado para que lo desarrollara. Ahora, ya tengo a mi paciente, ya lo detecté, ya lo traté, ya lo monitoricé. ¿A quién les voy a referir? Pacientes con hipertiroidismo que tengan reacción adversa a tionamida. Recuerden lo que les comentaba, las tionamidas causan agranulocitosis. ¿Eso cómo lo vemos reflejado? Lo vemos reflejado con una urgencia médica que se llama neutropenia febril. ¿Qué es eso? Tener fiebre, evidencia bioquímica de neutropenia, dolor de garganta. Entonces, esos pacientes son de urgencias. Pacientes con enfermedad de Graves, adenoma tóxico y bocio multinodular. Y esto más que nada no es como para que el endocrino me lo trate, sino para que a través de él busque el tratamiento definitivo que es la cirugía. Otros pacientes que vamos a referir, nódulos tiroideos de más de 1 centímetro, pacientes con hipertiroidismo o hipotiroidismo a nivel central. Recuerden, o más bien dicho, lo que más vemos en primer nivel es el hiper o el hipotiroidismo primario, el que afecta a la glándula tiroides. No quiere decir que no exista el que afecta a adenohipófisis o el que afecta a hipotálamo. Pero cuando son hipotiroidismos o hipotiroidismos centrales, esos deben de ser referidos a segundo nivel porque hay que buscar si es un adenoma hipoficiario, si es un craneofaringioma, si es un evento vascular cerebral, si es una hemorragia. Y eso ya compete al segundo nivel de atención. Pacientes con hipotiroidismo subclínico en los que buscamos anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Sabemos que a veces en primer nivel pues no nos dan muchos estudios para poder sacar. Entonces, si yo ya detecté un paciente con hipotiroidismo subclínico, realmente lo voy a referir a segundo nivel, no para que le traten el hipotiroidismo subclínico, sino más bien es para que el especialista de segundo nivel pueda solicitarle como parte del protocolo de estudio los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. También a quién voy a referir toda mujer hipotiroidea que busque embarazarse. Si una mujer ya se sabe hipotiroidea, a esa debo de referirla si es que ella busca embarazarse. ¿Por qué? La tiene que ver endocrino, la tiene que ver medicina interna, la tiene que ver medicina materno-fetal. Lo mismo que a toda mujer que ya está embarazada y que además no se sabía o que durante el embarazo desarrolló el hipotiroidismo. Ahora, ya supe a quién voy a referir a segundo nivel. Y ahora, ¿a quién voy a referir a urgencias? Pacientes que debutan con datos de tirotoxicosis y mixedema, ¿sale? A final de cuentas, hablando de la tirotoxicosis, el peor escenario que le puede pasar a un paciente con tirotoxicosis es el choque cardiogénico, como habíamos comentado. Entonces, pacientes que de manera inicial debutan con mixedema o tirotoxicosis, hay que referirlos a urgencias. Pacientes que previamente estaban bien controlados y de manera súbita sufren alguna descompensación, hay que referirlos. ¿Por qué? Supongamos que mi paciente es un paciente que tiene un adecuado apego terapéutico, pero a pesar de eso se descontroló, hay que buscarle una infección. Entonces, la infección es la principal causa de descompensación en un paciente previamente controlado. Otra situación es pacientes con obstrucción de vía aérea o estridor. A final de cuentas, lo que les comentaba desde el inicio. Si se ve comprometida la vía aérea, eso es de urgencias porque lo más probable es que habrá que intubarlo para asegurar esa vía aérea. Ahora, pregunta importante. ¿Sirve el ultrasonido? ¿Realmente el ultrasonido es necesario para poder diagnosticar alguna afección tiroidea? Pues la verdad es que no. O sea,
Solo que durante tu exploración física tú puedas palpar un nódulo o puedas palpar inflamación de la glándula, solo en ese caso y como parte del protocolo, pues lo pides, pero si no, realmente tampoco es que sea indispensable. Entonces, yo creo que nos ha pasado que de repente nos llega un paciente y nos dice, oiga, doctor, ¿qué cree? Me acabo de hacer este ultrasonido, ¿cómo lo ve? ¿No? Entonces, ¿cuáles son las características ultrasonográficas normales de una tiroides? Vemos que la tiroides pues tiene que ser en forma de H, sus contornos deben de ser lisos, bien definidos, tiene que tener una ecogenicidad uniforme, no debe de haber ninguna lesión interna y generalmente en el reporte nos comentan vascularidad conservada, ¿no? Y eso realmente es de manera cualitativa porque hasta este punto no hay como tal una escala que nos diga qué tan vascularizada o no está una glándula tiroides. Eso básicamente el radiólogo lo que ve es dice, ah, bueno, cualitativamente se ve simétrico, la vascularidad de la derecha está a la izquierda, es normal. En estas imágenes lo que les pongo es precisamente, digamos, cómo se debe de ver una ecogenicidad tiroidea normal, que precisamente se ve como grisecito uniforme, se ve bien delimitado y en la imagen de aquí abajo lo que podemos ver o lo que está señalado entre los dos punteros pues es el istmo. Entonces, básicamente esas son las características normales de una tiroides a nivel ultrasonográfico. Ahora, ¿cuáles son las características que nos pudieran hablar de que algo está mal en esa tiroides? Si durante si durante la exploración ecográfica vemos nódulos sólidos hipoecogénicos, si vemos que ese nódulo es irregular, si vemos calcificaciones dentro de ese nódulo, si vemos nódulos de más de 10 milímetros o si vemos aumento en la vascularidad, todo eso nos puede hacer pensar que ese hallazgo ultrasonográfico no es bueno. Entonces, si vemos eso, también es otro criterio para referir. ¿Por qué? Porque habrá que hacer más estudios de extensión. Habrá que hacer a lo mejor radiocatación de yodo, tomografía, punción con aspiración por aguja fina. Entonces, digo, realmente esto lo pongo más como para que lo tengamos en cuenta, porque insisto, salvo que yo en mi exploración encuentre un nódulo, podré pedir un estudio de imagen. Si lo palpo normal, veo el cuello normal, pues realmente no tendría mayor eh, beneficio pedir el estudio de imagen, si a final de cuentas mi estándar es pedir el perfil tiroideo. Bueno, la clasificación T-RADS, así como existe el BRADS, la cuestión de la tiroides, pues es T-RADS. Aquí vemos que básicamente qué es lo que deben saber. De T-RADS 2 para abajo, no hay mayor problema, no hay nada que hacer. T-RADS 3, pues eso se tiene que seguir a lo largo del tiempo. Realmente la tasa de que sea una lesión maligna es de menos de 5%. T-RADS 4 para arriba, hay que referir porque es muy sospechoso y tenemos que hacer estudios de extensión. Ahora, bueno, básicamente para terminar, conclusiones. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que la enfermedad tiroidea se sospecha en un contexto de factores de riesgo y un conjunto de síntomas, no con un síntoma aislado, ¿sale? Esto aplica para enfermedad tiroidea y para cualquier enfermedad. Siempre pensemos en factores de riesgo para la enfermedad. El interrogatorio y la exploración física siguen siendo lo más importantes. Porque muchas veces, pues, ¿qué decimos? Bueno, le voy a pedir estudios, voy a pedirle un ultrasonido, a ver qué sale. Y no, es todo lo contrario. En base a lo que yo revisé, en base a lo que yo pregunté, es que voy a justificar pedirle X o Y estudio. ¿Sale? Otra situación, el perfil tiroideo se ajusta al paciente, no el paciente al perfil tiroideo. Por lo que les comentaba. Hay afecciones que nos causan alteraciones bioquímicas tiroideas. Entonces nosotros vemos eso y decimos, ay, es hipertiroidismo. Pero vemos al paciente y el paciente está normal. Comen, duermen, no tienen ninguna alteración. Entonces, nunca querramos meter el patrón bioquímico a la fuerza a la presentación del paciente. Es todo lo contrario. Como se presenta mi paciente, es como yo voy a interpretar
el estudio bioquímico que pedí. Nuevamente, el ultrasonido no es imprescindible para la enfermedad tiroidea, salvo que palpe una tumoración. Ahora, en todos los casos se debe de iniciar el tratamiento farmacológico. Yo entiendo que a veces a lo mejor con la embarazada nos puede causar un poco de ruido, porque pues está embarazada. ¿Cuántos problemas no nos trae a veces un código Mater? ¿Cuántos problemas no nos trae a veces que mi paciente con pulsera roja llegó tarde y que desgraciadamente por X o Y razón sabe que señora tiene que venir otro día? Imagínense si con cuestiones administrativas hay problemas, darle un tratamiento a una paciente embarazada, pues eso nos causa muchísimo ruido. Sin embargo, sí debemos de empezarlo. Ahora, los cuadros tiroideos subclínicos se vigilan, ¿sale? Salvo indicaciones muy precisas, se inicia el tratamiento, que es básicamente lo que les mostré en los diagramas perdón, en los cuadros sinópticos que estaban al inicio. Cuadros subclínicos, sean hiper o sea hipo, se vigilan. Solamente cuestiones muy puntuales es cuando iniciamos el tratamiento farmacológico. Entonces, bueno, esto nada más para concluir. Solamente comentarle, pues muchas gracias. Cualquier situación, cualquier comentario, cualquier duda, pues estoy abierto a las mismas. Y pues bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy